Hola, 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 yo soy Noé. Muchas gracias por ver este video. Hoy te voy a enseñar algo, te voy a comentar algo, te voy a enseñar cómo pueden diagnosticar, dar un correcto diagnóstico, enseñándoles los componentes que tiene una computadora, un teléfono o un celular. Básicamente es una estructura de los dispositivos, ya sea móviles o las compus, pues las PCs. Bueno, la estructura básica viene siendo esta. Este es un diagrama que yo hice, este, donde todos, ya sea celular, computador, tablet o computadora, traen estos circuitos, estos componentes. Otros traen más, otros traen menos. Al menos los periféricos son los que cambian, pero lo de acá no cambia. Bueno, el procesador, primeramente, sirve para realizar las tareas. Este es el que se encarga de ejecutar las órdenes y pues básicamente esa es su función. La memoria RAM es una memoria de fácil acceso, ¿sí? Ligera. Tiene como característica que al momento de que se acaba la energía, lo que tiene contenido esta memoria se borra. Entonces es una memoria que no guarda, por así decirlo, la información una vez acabándose la energía. Pero es muy rápida y siempre va conectada al procesador. Estas flechitas azules que ven aquí son conexiones de información, conexiones de datos. Estas intercambian información entre esta y esta entre el disco duro y la memoria RAM. El disco duro o memoria ROM o NAND flash o MMC, dependiendo de lo que sea. Si es una computadora se va a llamar disco duro y si es un celular se va a llamar NAND flash, MMC o de otras formas también, pero estas son las más comunes que se encuentran. El disco duro es una memoria, es un tipo de almacenamiento, pero tiene varias características, entre ellas que este, cuando se quita la energía, la información del disco duro no se pierde. Ahí queda guardada la información, así no tenga nada de energía el teléfono o la computadora, la información que contenga el disco duro no se pierde. Pero en base a eso, para guardar la información, el procesador debe de llevar ciertas comandos para vida de que se pueda guardar la información aquí y una vez guardada aquí no se pierde. Entonces por eso es más difícil el proceso y es más tardado el proceso de guardar. Pero lo que tiene la particularidad es que es mucho más lento el proceso de comunicación entre el disco duro y el procesador. Es por eso que ocupa la memoria RAM. Para resumirles un poco, cuando abre uno un programa o una aplicación, por ejemplo, tú aquí editas la imagen, esta, por cierto que estamos trabajando, le damos en autocorrección, ¿sí? Al momento de yo abrir el archivo, este archivo, esta imagen, este archivo, lo he sacado del disco duro y lo ha cargado aquí, lo carga la memoria RAM para ejecutar ciertas tareas. Esperen tantito. Bueno, disculpen ustedes. Mm, Como les decía, cuando abrimos este programa, por ejemplo, el programa, las operaciones las ejecuta, vaya, la información del programa la carga en la memoria RAM, entonces carga el programa en la memoria RAM
y la ejecuta el proceso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, doy clic aquí en autocorrección, automáticamente está trabajando aquí, entre el procesador y la memoria RAM. Si fuera el caso contrario al disco duro, por ejemplo, en esta operación, en guardar, miren, ven cómo tarda un poco más en acceder. Entonces, esa es la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro. Pero para eso sirve pues la memoria RAM, para trabajar junto con el programa que está actualmente en la aplicación. Ya para guardar la información se escribe en el disco duro para que quede permanentemente. Bueno, les comento. Eh, entonces tenemos el procesador, la memoria RAM, que es para trabajar junto con esto. Tenemos el disco duro, ¿sí? Tenemos circuitos integrados de comunicación. Estos son unos IC, unos chips, ¿sí? Que se encargan de la comunicación entre el procesador y el circuito y los periféricos. Los periféricos son, por ejemplo, Wi-Fi, el Bluetooth, el audio, la pantalla, el mouse, el teclado, el mouse y teclado en cuanto a una computadora. En el caso de una táctil o de un celular, vienen siendo el touch. También los circuitos de radiofrecuencia, por ejemplo, las antenas aquí vendrían aquí, se comunican a unos integrados y después al procesador. Y periféricos en general, etcétera, ¿sí? Todos los dispositivos trabajan con líneas de datos y líneas de voltaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta fuente de alimentación viene siendo en el caso de una computadora, hay un cuadro grande que es el que da la energía. Y esta energía la pasa a la tarjeta madre y esa la distribuye porque el procesador ocupa un voltaje mínimo, pero ocupa un voltaje. La memoria también ocupa un voltaje mínimo, con la cual tiene que trabajar, y el disco, todos estos ocupan un voltaje para poder trabajar, que es muy independiente de la línea de datos, de la línea donde lleva la información. Entonces, en el caso de la computadora, es una fuente cuadrada, grande, que les voy a mostrar unas fotos. Y en el caso de los celulares, pues viene siendo la batería, en la tablet también la batería. La batería administra 4.20, ¿sí? Y de ahí lo manda a la tarjeta lógica, y la tarjeta lógica tiene un circuito especial que se llama PMIC. Este en sí es un IC, es un integrado de poder, Power Manager, es un administrador de poder, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, el procesador realmente no ocupa, por ejemplo, la batería de un celular tiene 420. El procesador no trabaja con 420. Lo que hace este administrador, baja el voltaje a 1 y algo, 1.5 me parece, 1.8, para que el procesador pueda trabajar exactamente en el voltaje que debe de tener. Y si no, pues imagínate 420 que le lleguen al procesador, pues se calentaría muchísimo, y cada vez que hiciera un proceso, pues gastaría mucha energía. Entonces, por eso es que se encarga de administrar correctamente el tipo de voltaje con el cual el fabricante por ejemplo, en el fabricante de la memoria RAM, lo hizo para cierto voltaje. Se encarga de, por otra línea, que es muy diferente a esta, administra el voltaje correcto de la memoria. Y así sucesivamente para cada integrado. Entonces, cada integrado va a tener su línea de voltaje, por ejemplo, para el mouse, por ejemplo, para el teclado, que son como 5 voltios, me parece. Así cada línea tiene su línea de voltaje específico. Las pantallas pueden tener hasta 30 voltios, y entre 18 a 30 voltios trabaja en la pantalla. Entonces, imagínate, lo sube a
lleva otro circuito que es el que se encarga de un elevador para elevar el voltaje a este. Para alimentar los LEDs de la pantalla. Eso en cuanto a los voltajes y los datos. Vamos a ver cómo se comunican la información. Por ejemplo, en el caso de que yo le dé clic en mi celular, le doy clic a por ejemplo, al WhatsApp. ¿Cómo es que esto trabaja? Bueno, el touch recibe una señal que tú presionas con tu dedo en la pantalla donde están los colores y donde aparece la imagen. Entonces presionas y ese envía la información aquí. Este lo codifica, lo manda al procesador y el procesador en la matriz dibuja una matriz y ahí exactamente donde ejecutaste, revisa qué hay ahí, qué aplicación está en ese cuadro. Va a la memoria RAM, lo busca, no lo encuentra aquí, se dirige al disco duro, lo encuentra y lo pasa a la memoria RAM y aquí carga el WhatsApp. Entonces, una vez cargado el WhatsApp aquí, ¿sí? Entonces lo manda al procesador y del procesador lo manda al circuito integrado, los datos de esa pantalla y lo manda a la pantalla para que muestre que ya se abrió el WhatsApp. ¿Sí? De esa manera es como trabaja esta comunicación al abrir la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros enviamos un mensaje por la misma aplicación que ya está abierta, por ejemplo, entonces nosotros pulsamos la tecla, por ejemplo, la letra S, por ejemplo, para enviar S, manda aquí la señal, este circuito se encarga de ver qué presionó, le manda lo codifica la señal del pulso de tu dedo y manda los datos al procesador. El procesador se encarga de decidir qué se presionó y lo busca en la memoria RAM, la aplicación. Y en este caso va a ser el teclado, es una subaplicación que es el teclado del WhatsApp. El teclado del WhatsApp checa y como ya está abierto, ya no necesita ir al disco duro, sino que ya está abierto aquí, automáticamente lo pasa al procesador y del procesador manda la señal para que la pantalla muestre la tecla S. Cuando manda el mensaje, lo que hace es, vaya, otra vez, manda toda la información al procesador, a la memoria, y cuando le da a enviar, entonces automáticamente lo que hace es, abre el procesador, le manda una instrucción a radiofrecuencia para que mande el mensaje codificado, ¿sí? Hacia la antena de nuestro operador, Telcel, Movistar o la antena que, mm, que está registrada en nuestra señal. Y una vez enviado el mensaje, ahora resulta que se envía la información y le llega al otro teléfono. Y el otro teléfono hace lo mismo, pero ahora al revés. El circuito de radiofrecuencia lo manda a un circuito integrado de comunicación, pero que puede ser uno o puede ser otro, o sea, pueden ser varios, pero así es como trabaja normalmente y lo manda al procesador y el procesador hace otra vez uso de esto para volverse a comunicar con la pantalla para que vuelva a mostrar eso. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este diagrama de cómo funciona los componentes? Bueno, esto nos sirve para descartar problemas, para no ir por ejemplo, no ir a calentar no ir a bajar circuitos, sino ir directamente al problema en cuestión. Si nosotros tenemos un teléfono que no enciende, bueno, primero vamos a revisar la fuente de alimentación y después el PMIC, ¿sí? Primero vamos a ver que
la fuente de alimentación, o sea que es vamos a revisar que la batería tenga su voltaje correcto y si no vamos a subir el voltaje, ¿sí? Después de eso lo conectamos y checamos que la línea, que la comunicación hacia el PMIC esté correcta y de una vez que esté en correcta, vemos las salidas del PMIC que manden voltajes. Esto lo vamos a revisar con el esquema. Que saquen los voltajes y saque correctamente los voltajes, bueno, entonces la fuente de alimentación está bien, el PMIC está bien, entonces aquí hay un problema en las líneas a lo mejor del procesador, que normalmente aquí, por ejemplo, a veces que no quieren encender un teléfono, tenemos un botón de encendido que responde a la señal entre el PMIC y el procesador. Entonces tendríamos que revisar esa cuestión. Sí, pero por ejemplo, tenemos un teléfono que le entran las llamadas, le entran, pero no se ve. Entonces, por ejemplo, eso nos indica que hay una respuesta del procesador de la radiofrecuencia y que el teléfono está encendido. Por lo tanto, la fuente de alimentación está bien, el PMIC está bien, el procesador está bien, hay comunicación porque están entrando las llamadas, tú escuchas que llegan los mensajes. El único periférico que vamos a revisar va a ser el periférico de la pantalla. Vamos a cambiar pantalla y vamos a revisar las líneas de comunicación que tienen que ver con la pantalla, la línea de voltaje exclusivamente la que tiene que ver con la pantalla, el circuito integrado de comunicación que tiene que ver con la pantalla y hasta ahí se nos acabaría con esto podríamos dar solución. En ese caso, sí espero que me pueda entender en ese aspecto. No vamos, por ejemplo, tenemos un problema de que no se ve la pantalla, no vamos a empezar bajando el procesador. Eso sería lo último que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero eso es un trabajo complicado para los que están empezando. Es muy, muy difícil de cambiar el procesador sin que se dañe alguna pista o algo. Entonces nosotros vamos a trabajar en estos circuitos para tratar de darle solución. ¿Sí? Ahora, a continuación les voy a mostrar cómo son algunos de estos circuitos para que ustedes los puedan mirar. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en una laptop tenemos la fuente de poder, la fuente de alimentación que yo les mostraba, fuente de alimentación energética de aquí, es esta. ¿Sí? Por aquí, esta alimenta la tarjeta madre, ¿sí? Y por acá, son líneas que van hacia el procesador. Estas alimentan las del procesador o las del ventilador. Y estas líneas que ven acá, estas largas, estas alimentan, por ejemplo, el disco duro o puedes ponerle una lectora, ¿sí? Aquí, ¿sí? Los diferentes periféricos, como por ejemplo, las lectoras de, de DVD, aquí se pueden conectar, incluso una tarjeta gráfica externa, me refiero, ¿sí? Estas líneas de comunicación aquí tienen diferentes valores y aquí en estos diferentes valores van hacia las líneas del procesador, las líneas de la memoria RAM y diferentes líneas que tienen que son voltajes que se requieren mucho más bajos, ¿sí? Pero igual tiene su circuito que controla la alimentación de voltaje para ese tipo de circuito. Aquí tenemos el claro ejemplo de un disco duro de una laptop. Son de esta manera. Los discos duros de una computadora de escritorio son más grandes, pero tienen la misma forma. Estos son, acuérdense, son discos duros que almacenan la información y que la información guardada no se pierde al apagarse la computadora o laptop en este caso. Esta es una memoria RAM, la cual es la que almacena los programas de manera cuando están encendida la computadora.
Esta es la que se encarga de almacenar mientras está prendida para trabajar con el procesador para que puedan trabajar de manera rápida. Estas son las memorias RAM, las que le dan la velocidad al proceso. Y aquí tenemos un procesador. Aquí tenemos un procesador de una computadora de escritorio. Este es un procesador en base a pines. Este se llama PGA. Sí, hay otro tipo de contactos que son contactos en esferas de estaño y que van directamente unidos a la placa. Normalmente esos los de esferas de estaño que se llama bolas, pues bolas de estaño, van soldadas directamente a la placa. Normalmente en las laptops, en las computadoras de escritorio se van a ver este tipo de contactos que van montados sobre un slot que se conecta y se refuerza por medio de un conector, por así decirlo. Pero se puede sacar sin necesidad de máquina para soldar. Y los que van en esfera de estaño, pues esas no, esas se pueden quitar solamente con calor, con estación de calor. Hola. Vamos a ver en el caso esta es una tableta. Vamos a ver el procesador. Viene siendo es un poco grande Aquí está. Este es el procesador. La memoria del disco duro viene siendo esta que está acá. Sí, por ahí aquí. Les voy a poner una foto grande ahí para que la puedan ver. Ahí está. Las memorias RAM están aquí. Son estas dos. Sí. Por ejemplo, el PMIC está aquí. Este es el administrador de voltaje, el Power Manager. Y este es el que administra los voltajes que van al procesador, a la memoria y a los diferentes periféricos. Por aquí, por estas bobinas, por ejemplo, por esta salida, pues, pudiera sacar un voltaje de 1 voltio. Por acá, por esta salida, a lo mejor 2. Y a lo mejor por esta salida, a lo mejor 3.3. A lo mejor por esta salida, 3.3. A lo mejor por acá 4.2. Pero esto ya sería revisar el esquemático de este IC. Y de estos tipos de salidas, algunas son para la memoria, otras son para el procesador, porque este es el que administra solamente el voltaje, no los datos. Este administra el voltaje. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un circuito integrado de comunicación. Este que está acá. Este es el chico. Está junto al conector del táctil. ¿Sí? En este caso, es el que se encarga de convertir la información donde uno presiona el botón, el táctil, la convierte en señal digital y esta la manda hacia el procesador directamente para que el procesador abra el programa y después mande la instrucción a la pantalla de que muestre el programa que se está abriendo. Este de aquí seguramente tiene unas líneas de voltaje para que trabaje este IC y las otras son de datos para que se comuniquen con el procesador. Aquí tenemos el conector de la batería, el positivo y el negativo. Esta es la línea de alimentación. Entonces, con esto vemos que lo que se cumple en una computadora también se cumple en una tablet.
vamos a ver. Acá tenemos esta placa de un teléfono, un G530, un Grand Prime, es la primera generación. En este caso, viene siendo el procesador, ¿sí? En este caso, aquí vamos a tener la memoria RAM y también vamos a tener la memoria ROM incluida. ¿Cómo sé que la tenemos incluida? Porque ahorita les voy a mostrar las especificaciones. Este fabricante lo que hizo fue para ahorrar espacio. Aquí mismo incluyó en una parte, por ejemplo, de acá, el controlador para la memoria RAM. Entonces, esta guarda información, pero en una de sus partes también trabaja como memoria RAM. Ahorita les voy a mostrar esas especificaciones. Y aquí tenemos la fuente de alimentación, que viene siendo la batería, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá estos son circuitos integrados de comunicación, ¿sí? Todos estos trabajan con radiofrecuencia. Los de la tablet no se muestran estos circuitos porque pues como no tienen tecnología GSM, pues no hacen llamadas, por eso es que estos circuitos no se ven en la tablet. Pero en los celulares este tipo de circuitos es muy común, con este tipo de filtros. Entonces estos son los que trabajan la radiofrecuencia, estos IC, son circuitos de comunicación. De repente tenemos acá, seguramente este es el IC, el IC de carga. ¿Cómo sé? Porque aquí tiene unas bobinas. Sería cuestión de revisar el esquemático, pero al momento de yo ver bobinas, al lado de sí del IC, estos normalmente son los que administran los voltajes. Son los que mandan los diferentes tipos de voltajes a cada, a cada periférico. Bueno, entonces básicamente eso es todo lo que lo que tenemos en un celular, en una tablet, en una computadora. Ahora les voy a mostrar cómo es que cómo es que este cómo es sé que la memoria RAM y la memoria ROM están juntos. Bueno, entonces yo me fijo en el modelo, le doy G530 specification, así, lo pongo en inglés, que son las especificaciones. Me fijo en las especificaciones. Mientras tanto voy a abrir el bloque. Adiós. Voy a abrir este es el diagrama de bloque que se encuentra uno en los esquemáticos y vamos a ver que se cumple lo que yo dije, el diagrama que yo hice para la computadora, para la tablet y para este celular. ¿Sí? Bueno, vamos viendo que tenemos el procesador que viene siendo esta línea de acá. ¿Sí? Lo voy a abrir en el otro programa. Bueno, entonces tenemos aquí el procesador. Este procesador se comunica con el PMIC para mandar la señal de encendido. Mira, Power Key le manda la señal de encendido. Esta es la tecla del encendido. Lo manda al administrador de voltaje y lo manda al procesador. ¿Sí? Tenemos la memoria de 1 GB más 8 GB. Esta de 1 GB más 8 GB, bueno, en realidad son dos memorias. La memoria ROM, o sea, el disco duro, la MMC o NAND flash, viene siendo esta parte de aquí, que viene siendo la de 8 GB. Y la memoria RAM de 1 GB está aquí, pero si lo ves, está incluida en el mismo bloque. ¿Sí?
Esta se comunica directamente con el procesador, mira. ¿Sí? Entonces tenemos otro componente que es la cámara que se comunica con el procesador. La cámara trasera se comunica con el procesador. ¿Sí? Entonces tenemos también el circuito administrador de carga. Aquí está. Hay un administrador sobre voltaje para esto, para la batería. Esto administra la carga para prevenir cortos o para prevenir el mal estado de la batería. Estas son líneas de datos, no son líneas de voltaje. ¿Cómo sé que no son líneas de voltaje? Porque le mandan directamente la información al procesador. Mira, aquí están. No le mandan voltaje, le mandan datos. Y esta le manda alertas del estado del, de la batería y así para que te mande para que te mande el cambio de batería. Aquí tenemos la parte de radiofrecuencia. Bueno, ahorita continúo con él. Bueno, como, continuando con la explicación, entonces tenemos en radiofrecuencia tenemos una línea, mira, por ejemplo, este es el del Wi-Fi, este es un circuito de comunicación. En radiofrecuencia tenemos este que es el transceiver, este circuitos de comunicación, circuitos de comunicación, duplexores son unos circuitos de comunicación y otro circuito de comunicación. ¿Sí? Este lo que hace es amplificar la señal. ¿Sí? Y aquí son como selectores, son selectores para los diferentes tipos de banda que trabajan. Este lo vamos a tocar en otro tema, pero todo este es el bloque de radiofrecuencia, que es muy extenso. ¿Sí? Pero básicamente esto sirve para investigar exactamente dónde va la falla, ¿sí? Nos vamos al bloque donde está fallando y de ahí nos vamos a trabajar sobre eso. Si, por ejemplo, en este caso marca que, que la temperatura de la batería está muy alta, bueno, entonces vamos a checar la batería, vamos a checar este IC y la comunicación y todos los circuitos que vengan entre el procesador y y este IC. No nos vamos a poner a despegar el disco duro, no, digo el procesador. Nos vamos a poner a revisar todos los condensadores, resistencias y todo el tipo de circuitos que vengan relacionados entre la batería y hasta aquí. ¿Sí? Todo esto lo vamos a trabajar. Bueno, este va a ser la primera lección de aquí. Voy a estar subiendo este tipo de videos. Voy a explicar cómo funciona la fuente de alimentación de la computadora en otro video después. Cómo funciona el PMIC y cómo eh, verificar el esquemático, cómo, las líneas de comunicación, cómo trabajan. Voy a estar subiendo explicaciones. Por favor, en este video, coméntenme lo que quisieran ustedes saber, las dudas que tengan y, y cada paso, pues, bueno, les agradezco de antemano. Muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse un poco aquí a mi canal y pues gracias.